nombre es Carlos Manuel Batista, estudiante de la carrera de licenciatura matemática orientada a la educación. Hoy estaré hablando de lo que es el discurso escrito, coherencia y cohesión. El discurso es una forma de comunicación en la que el emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código, que usualmente es el lenguaje, a través de un canal que puede ser oral o escrito. Un concepto de discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Estos tipos de discursos buscan orientar el respeto a un tema y es desarrollado de manera tal que capte el interés del público. En los actos políticos, económicos o académicos se suele efectuar discurso y muchos se apoyan en, en recursos informáticos. ¿Cómo así? Puede ser que se apoyen en recursos como son presentaciones diapositivas, videos o imágenes. El término discurso también hace alusión a los postulados que comunican información arrojada por un individuo o grupo. Según su característica, el discurso puede ser discurso directo o discurso indirecto. Por la parte del discurso directo tenemos que la oración que se expresa y se produce de manera textual en la palabra del individuo suelen expresarse entre comillas y antecedidos por guiones o dos puntos. Vuelvo y digo, discurso indirecto. El discurso indirecto es cuando la oración que se produce de manera indirecta, la palabra del individuo adaptando los tiempos verbales, quiere dejar dicho, los pronombres personales y referencias temporales. El discurso también puede ser preciso, verificable, especializado, original, estructurado, atractivo, multicontenido y por último y no más importante, multiplataformal. Cuando hablamos de discurso preciso, quiere dejar dicho que debemos de exponer un tema y sus argumentos de manera que puedan ser comprendidos por la audiencia. Verificable debe de basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso, salvo en algunos casos como el discurso religioso o artístico. Cuando hablamos de discurso especializado, debe de hacer foco en un área, está dirigido a la audiencia idónea que pueda interpretarlo y sea de utilidad. Hablamos de discurso original, cuando debe de valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. El discurso estructurado debe organizarse la información de manera clara y ordenada para ser interpretado por los oyentes y lectores. El discurso atractivo debe de llamar la atención de la audiencia, mantenerla activa y en muchos casos motivar a la acción. Tenemos el discurso multicontenido, que puede contar con varios tipos de información y complementarse en recursos audiovisuales. También, por último, tenemos lo que es el discurso multiplataforma. Puede transmitirse a la audiencia de forma oral o escrita. Las partes del discurso es sordio. El orador busca captar la atención de la audiencia. Puede ser de narración, división, confirmación, refutación y conclusión. Estas 5 partes son las partes fundamentales del discurso. Que podemos decir que la narración es cuando el orador presenta un tema a tratar en el discurso. La división, el orador desarrolla sus puntos de vista y defiende su teoría o argumento sobre la cuestión tratada. Tenemos la confirmación, cuando el orador expone sus argumentos y las pruebas sobre las que se fundamenta. Refutación, el orador presenta las pruebas que rechazan los demás argumentos contrarios al suyo. Y por último, la conclusión, cuando el orador plantea las conclusiones de lo expuesto y los pasos a seguir. También existen varias partes del discurso, según cierto criterio, por así decirlo. Según los criterios, según la estructura del discurso, el discurso puede ser narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Cuando hablamos de discurso narrativo, es cuando
el narrador se refiere a hechos que se expresan en un contexto de tiempo y espacio y que pueden ser reales o imaginarios. Discurso descriptivo. Intenta mostrar la característica de lo expresado sin emitir una valoración personal. Discurso expositivo. Informa acerca de algo de manera objetiva, clara y ordenada. Y discurso argumentativo. Intenta convencer o persuadir acerca de algo. Pero también tenemos el discurso según el área, que está lo que es el discurso político, discurso religioso, discurso publicitario, discurso empresarial, discurso académico y discurso artístico. Tenemos el discurso político, que comunica las bases propuestas políticas de un espacio y busca convencer a la audiencia. Pero también tenemos el discurso religioso, que comunica las bases de un credo a través de los dogmas de fe que rigen una religión para generar fidelidad y captar seguidores. El discurso empresarial, que comunica las decisiones, planes o proyectos de una organización o empresa, busca motivar a los empleados, clientes y proveedores. Tenemos el discurso académico. Comunica novedades propuestas dentro del ámbito de una escuela o universidad. Su función es comunicar y generar comunidad entre los miembros de la organización. Y por último, y así para terminar este tema sobre el discurso, tenemos lo que es el discurso artístico, que comunica emociones, sentimientos de carácter subjetivo. Su función es transmitir y entender. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias.